Ministro del Interior, el ministro al que creíamos firme en el cargo, hoy recibe desde el Congreso una votación para su interpelación. El ministro Juan José Santibáñez, a cargo de la seguridad en el país, hoy no le dieron los votos para protegerlo en el Parlamento. Más de 41 votos para que pueda ser interpelado. Sí le han dado tiempo. Tiene que ir a responder al Congreso en la primera semana de octubre. ¿Por qué se interpela a este ministro? Se interpela por haber sido protagonista de estos audios con el oficial de la Policía Junior Izquierdo, donde se lo ve más bien en una función de, oye, quiero saber cómo van las investigaciones de Nicanor Boluarte, te cuento que a Cerrón lo sacaron en el cofre, en estas idas y venidas de lo que podría ser encubrimiento, protección. Al ministro lo ven en esa dinámica y le recuerdan desde el Congreso y la seguridad ciudadana, ¿no? El tema central que debe un ministro, por el que debe velar un ministro. Vamos a ver cómo fue parte del debate y la votación para interpelar al ministro del Interior desde el Congreso. En lugar de tener un estratega discreto que guarde la información, tenemos un ministro del Interior histriónico, que más bien se dedica todo el tiempo a hablar. Veo un ministro preocupado por él, preocupado por su defensa. Está desarticulando un montón de bandas delincuenciales y es más, participa personalmente. Yo creo que amerita que se le deje trabajar y se le debe apoyar. Muchas gracias. Han votado a favor 40 señores congresistas, en contra 22 y 25 abstenciones. Más a favor, congresista Cheryl Trigoso. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación el día miércoles 2 de octubre a las 3 de la tarde. En 2 semanas todavía tendrá que comparecer el ministro del Interior ante el Parlamento, pero ayer en la Comisión de Fiscalización, el principal delator, la persona que señala al ministro con mucho énfasis, sigue siendo el capitán de la Policía Junior Izquierdo, apodado Culebra. Ayer reiteró en el Congreso este oficial de la policía que finalmente el ministro, y ha dicho Culebra, se interesaba por saber cuál era la situación de Nicanor Boluarte, cómo estaba la investigación de Guayquis en la sombra. Cuando no era ministro todavía, cuando era viceministro, ya estaba escalando y pensando en ocupar esa cartera y quería ganarse puntos con la presidenta. Por eso, el entonces viceministro Santibáñez le pedía a la DIVIAC información, cómo están los temas, cómo está la posible detención del hermano de la presidenta. Quiero saberlo yo antes, así lo elevo, así lo comunico y me gano unos puntos y puedo ser ministro. Esto fue parte de lo que reveló ayer Junior Izquierdo, el oficial llamado Culebra. El 30 de marzo, como ya tienen conocimiento, el 30 de marzo él me manda ese audio, ¿no? El señor ministro me manda ese audio pidiendo mi información del hermano, que se refería pues al señor Nicanor Boluarte. Yo se le reenvío al señor Santibáñez la medida de Guayquis en la sombra, en la cual estaba comprometido el hermano de la señora presidenta. Estaba también allí Henry Shimabukuro, una de las personas que acompañó en parte la gestión de Pedro Castillo, y hablaba no solo de la DINI, sino también hablaba de efectivamente eso, cómo funciona el tema de la seguridad en Palacio de Gobierno. La Fiscalía, Lorena, más problemas para la cuenta del ministro del Interior. La Fiscalía le abre investigación o formaliza los delitos por los que está investigando al ministro. Hablamos de tráfico de influencias, de cohecho, de encubrimiento. Vamos a ver esta información detallada porque hemos accedido a la carpeta fiscal que se tiene en contra de Juan José Santibáñez. Y primero decir, ya está investigado por la Fiscalía. Estos son los delitos que sospechan ha cometido el ministro. Tráfico de influencias, cohecho, encubrimiento. ¿Por qué? ¿A cuento de qué lo investigan por estos delitos? Por pedir información del caso Guayquis en la sombra, Nicanor Boluarte, y por supuestamente encubrir a un exdirector del gobierno interior, Jorge Luis Ortiz Marreros. En esta investigación de Guayquis en la sombra se investiga precisamente cómo
se designaba a prefectos y subprefectos, y esa persona, Ortiz Marreros, tenía vela, digamos, en esa situación, ¿no? Él era uno como director de gobierno interior, estás a cargo de prefectos y subprefectos. Entonces, se suman los problemas del ministro del Interior, Loré, y vamos a ver cómo viene la votación, ¿eh? Vamos a ver, no está garantizado del todo que el ministro salga bien parado de esta interpelación. Te decía, le han dado aire hasta octubre, tendrá que ir Santibáñez al Congreso. Sí, pero más allá de la fecha, que no estamos seguros si hay severa representación la próxima semana, y por eso es que se han ido hasta octubre porque trataba de encontrar en la agenda parlamentaria si se había aprobado, y no encontraba la información precisa porque la semana de representación cambia en realidad. Entonces podía haber sido antes. Creería que es la próxima semana, pero podía ser la explicación. Pero por otro lado, mirando la votación, primero que estás hablando de un debate por una moción de interpelación, un tema serio, porque el control político es una chamba del Congreso. Claro. Y sin embargo, de 130 parlamentarios, la suma de votos es 87, 88 al final, porque añaden uno más. Entonces, ¿dónde estaban los demás? No solamente que tienen la gollería innecesaria e injustificada de los miércoles no asistir al pleno de forma presencial. Obligatoriamente lo tienen el jueves. Por eso hemos visto que la votación de la interpelación al ministro del Ambiente suma más de 80 votos. Porque ahí sí van, pues porque no quieren que les descuenten el día. Votos. No quieren que les descuenten el día. Pero por virtual se conectan algunos, faltan otros, no pasa nada. ¿Dónde estaban todos los demás? Y por otro lado, 25 se abstuvieron. O sea, 25 no saben, no precisan, no responden si quieren escuchar al ministro o no quieren escuchar al ministro. Esa forma tan mala e inútil de hacer política, un político ha sido elegido, un congresista, un representante de la población, está elegido para tomar decisiones. Si no quieres que vaya, vota no. Si quieres escucharlo, porque es para escucharlo, di sí. Pero ¿por qué te abstienes? Estás viendo a ver qué te ofrecen, cuál es el cálculo político, a ver qué consigo, cuál es el negociado. Ahora te voy a hablar de ofrecimientos, claro, porque pues hay una historia ahí entre Palacio y el Congreso. Toda la cuchipanda de siempre.